¿Qué haría un padre que tiene el mundo a sus pies, un imperio de millones, cuando descubre que la maldad y el hambre se esconden justo debajo de su techo, en el lugar donde su hijo debería estar seguro? ¿Sería el acero de sus negocios más fuerte que el amor que finalmente lo despertaría? Alejandro Alex Rivas, el magnate de la construcción, veía las luces centelleantes de la Ciudad de México desde la ventana blindada de su jet privado. Cada luz era un edificio que él había levantado, un testimonio de su éxito. Sin embargo, su corazón se sentía como una de esas estructuras vacías, imponente por fuera, pero hueco y frío por dentro. La culpa de no haber protegido a su primera esposa, la madre de su niño, lo carcomía, y su matrimonio con Isabela, que prometía una familia perfecta, solo había sido un costoso negocio de silencio. La riqueza de Alex era una jaula de oro. En la inmensidad de su mansión en Polanco, sus cenas se servían en platos de plata sobre una mesa de caoba de 10 metros, pero siempre cenaba solo. La rutina era la misma: silencio, eco de sus pasos sobre mármol pulido, y el sabor amargo de un éxito que no podía compartir con la única persona que importaba, su joven hijo. Intentó llamar a Isabela, su esposa, y luego a su hijo Ricardo, y solo encontró el buzón de voz de ambos, una señal recurrente. El narrador lo sabía y el espectador lo entendía. El dinero había comprado la soledad. Su alma llevaba el peso de un arrepentimiento no resuelto, una deuda emocional que ningún negocio millonario podía saldar, y esto generaba una curiosidad inmediata sobre su verdadero dolor. Alex había regresado a la Ciudad de México un día antes, un cambio de último minuto que el destino había orquestado. Entró a la mansión y un silencio opresivo lo recibió, una quietud que no era paz, sino un disfraz. Su plan era sorprender a Isabela, pero lo que encontró fue mucho más perturbador, un eco de abandono y negligencia que lo golpeó con la fuerza de un huracán. Buscando a su hijo, el millonario escuchó un sonido sutil, un susurro tenue que venía de la cocina. Era un acto secreto que rompía la rutina de su casa, una conspiración de la bondad. El millonario sintió un escalofrío en la espalda. Algo andaba muy mal en su perfecto hogar. Asomándose lentamente, Alex vio a su joven hijo, rico, con los ojos grandes como platos, visiblemente delgado, casi desnutrido. Estaba encorvado detrás de una columna, como un animalito asustado, aceptando un pedazo de pan y un vaso de agua de manos de Lupita, la muchacha que limpiaba la casa. Al ver a Alex, Lupita, la humilde mujer de Oaxaca, soltó un grito ahogado y el vaso cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. El pánico se dibujó en su rostro no por el vaso, sino por el inminente riesgo de perder su trabajo, su único sustento. Ella se quedó paralizada, temiendo ser acusada de robar o de contaminar al joven Rivas. Alex no vio la vajilla rota. Sus ojos solo se enfocaron en su hijo, un niño con la complexión de un pajarito y una mirada que revelaba terror. Vio la mano de Lupita, marcada por el trabajo, extendiendo el pan con una dignidad que su propia esposa nunca había conocido. El contraste entre la opulencia de la cocina y la escena de mendicidad doméstica le dio un puñetazo en el estómago al magnate. El hombre de negocios más astuto de México estaba paralizado. Él, que controlaba millones, era impotente ante la verdad cruel que se desarrollaba en su propia casa. «¿Qué está pasando aquí, Lupita?», preguntó Alex, y su voz no era la de un jefe enojado, sino la de un padre asustado. Lupita intentó balbucear una mentira patética, sus ojos llenos de lágrimas de miedo y de vergüenza por el secreto. Pero fue la voz quebrada de Ricardo, el joven Rivas, la que obligó a salir a la verdad, una verdad sencilla y devastadora que destrozó la armadura de Alex y el corazón del espectador. «Mamá Isa me dijo que no merezco comer, papá». El silencio en esa cocina se sintió como un trueno ensordecedor. Alex sintió que las palabras de su hijo, su «Mamá Isa me dijo», le atravesaban el corazón como dagas. ¿Cómo pudo la mujer que le juró amor y respeto haber infligido tal crueldad a un joven indefenso? ¿Y cómo pudo él, un hombre con tanto poder, haber sido tan ciego? Lupita, con valentía que solo la bondad ofrece, confirmó la verdad con la cabeza, arriesgando su vida, su empleo y el futuro de sus padres por un acto de compasión pura. Ella era la víctima de la injusticia, un ángel en el infierno. Alex se arrodilló, tomó a su hijo en sus brazos y sintió la fragilidad de su pequeño cuerpo. En ese instante, todo su dinero, todos sus negocios,
Se sintieron inútiles. Se había convertido en un fracaso como padre, y la fachada de su familia perfecta se derrumbó en polvo. «No te preocupes, mijo. Papá ya está aquí. Esto se acabó», susurró Alex, mirando a Lupita con una mezcla de gratitud y una vergüenza que lo cubría como una manta. Él se dio cuenta que ella era la única guardiana de la inocencia de su hijo en esa casa de falsedades. La pregunta que resonó en el espectador, mientras el joven rico se aferraba a su padre como a un salvavidas, era inevitable. Alex Rivas tenía todas las fichas para mover el mundo, pero ¿sería capaz de sacrificar la imagen de su familia perfecta y arriesgar todo lo que construyó para salvar a su hijo y a la única mujer que demostró verdadero carácter? ¿O el escándalo y el miedo a la vergüenza lo detendrían, condenando a Rico y Lupita a un peligro aún mayor? Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? La mansión de los Rivas se transformó en un campo de batalla silencioso, donde Alex disimulaba su furia bajo la máscara de un hombre de negocios absorto en su trabajo. Empezó a trabajar desde casa, una farsa que le permitía instalar discretas cámaras ocultas y observar cada rincón. Su objetivo no era un acuerdo millonario, sino la vida y la seguridad de su propio hijo. Lupita, a pesar de su terror inicial, no renunció. La compasión que sentía por el joven rico era más fuerte que el miedo a Isabela. Ella continuó con su labor, pero ahora bajo la mirada vigilante de Alex, estableciendo una complicidad inquebrantable, forzada por la urgencia de proteger la inocencia que habitaba esa casa. Alex, el hombre de acero, se acercaba a Lupita con cautela. Empezó con preguntas sobre el bienestar de su hijo, y poco a poco, la conversación se desvió hacia lo que ella llamaba las cosas de la vida. Ella le hablaba de su pueblo en Oaxaca, de la fuerza de la comunidad, de la comida compartida con alegría. En esos momentos, Alex dejaba de ser el CEO millonario y se convertía en un hombre vulnerable. Ella no veía su fortuna, veía el vacío en sus ojos que el dinero no podía llenar. Ella, con su sabiduría sencilla y su alma rica en moral, empezó a enseñarle la importancia de la presencia y del amor incondicional, algo que su mundo de riqueza superficial jamás le había ofrecido. Una tarde, mientras Rico jugaba distraído, Lupita le preparó a Alex un sencillo atole mexicano, un gesto de calidez que le recordó a su infancia. Él, acostumbrado a los vinos caros, sintió un calor en el pecho que lo conmovió. Le confesó su fracaso como esposo y padre, su dolor por la pérdida y su terrible ceguera. Lupita le respondió con sencillez, mirando sus ojos café dorado. «Señor Alex, el dinero puede comprar castillos, pero solo el corazón sincero puede construir un hogar. Su riqueza no es el problema, es la barrera que usted mismo levantó. Aún está a tiempo de derribarla por su hijito». El magnate, acostumbrado a manejar a hombres de negocios sin emociones, se sintió humilde y conmovido por la fuerza moral de esa mujer. Ella le había revelado una verdad más valiosa que cualquier informe financiero, que la verdadera riqueza estaba en el carácter y no en los negocios. Esa conexión que trascendía las clases se hizo más profunda. Alex se dio cuenta de que no se había enamorado de una mujer por su estatus, sino por su alma pura. Lupita no buscaba su riqueza. Ella solo quería justicia para el joven rico. Y él, por primera vez en años, sintió el deseo ardiente de ser un hombre digno de esa bondad. Él la miró fijamente y le hizo una promesa solemne. «No voy a fallarle a mi hijo, Lupita, y no voy a permitir que usted sufra más. Vamos a sacar esta verdad a la luz juntos». Este pacto silencioso se convirtió en el motor imparable de la historia. La escalada de la injusticia se hizo tangible cuando Alex revisó las grabaciones de la cámara oculta en el salón principal, un video que le destrozó el alma. En él, Isabela no solo negaba la comida a Ricardo, sino que en un ataque de furia controlada, destrozaba el juguete favorito del joven, un pequeño avión de madera, mientras le decía con una voz fría y venenosa que no merecía nada. «Solo saldrás de ese cuarto cuando aprendas a ser un hombre de verdad», siseaba Isabela en la grabación, mientras el joven rico se encogía de miedo, sus pequeños hombros temblando. La crueldad era total, no solo física, sino psicológica, diseñada para quebrar el espíritu del niño. Alex apretó los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Sintió una ira tan avasalladora que casi rompe su computadora. Esa mujer no solo era una esposa fría, era una antagonista cruel que estaba destruyendo a su hijo.
Su vergüenza como padre se convirtió en una fuerza de responsabilidad transformadora. La situación de Lupita empeoró. Isabela, que era tan astuta como malvada, empezó a notar el cambio en el comportamiento de Alex. La frialdad sutil, la madrastra, que vivía por el estatus y el dinero, empezó a sospechar de la lealtad de la humilde empleada. La amenaza se hizo directa en la cocina, mientras Alex estaba en su oficina, escuchando a través de un intercomunicador. Isabela acorraló a Lupita y le susurró con una voz aterradora. Sé que le estás llenando la cabeza de mentiras a Alex, india de pueblo. Conozco tus documentos. Una palabra más y te aseguro que serás deportada, y tus viejitos en Oaxaca no volverán a verte. El riesgo de perderlo todo, su trabajo, su libertad y el contacto con su familia, era palpable para Lupita. Ella representaba la dignidad en medio de la escasez, y la amenaza de Isabela, que representaba la cara oscura del poder financiero, era un golpe económico y emocional terrible. Pero la crueldad de Isabela no se detuvo en Lupita. Desesperada por asegurar su herencia, la madrastra empezó a mover sus fichas sociales, manipulando al consejo de la empresa de Alex, usando su prestigio social para minar la confianza en su esposo, susurrando que él estaba mentalmente inestable por el estrés del trabajo. El golpe final, el que elevó el riesgo a un punto de peligro inminente, fue el plan de Isabela. Ella anunció a Alex su intención de llevar a Ricardo a un internado aislado bajo el pretexto de disciplina rigurosa. Pero el verdadero objetivo era quitarlo de en medio, silenciarlo para siempre y asegurar que no estorbara su herencia. Alex sintió un escalofrío en la médula. Este no era solo un caso de maltrato, era un plan de secuestro disfrazado de cuidado paternal. El antagonista se había vuelto más amenazador y el tiempo se agotaba. Tenía que actuar, y rápido. Lupita, con lágrimas en los ojos, le rogó a Alex: «No permita que se lo lleve, señor. Ese lugar no es una escuela, es una cárcel. Su niño me pidió que no dejara que se lo llevaran. Me dijo que yo era su única amiga». Esa frase se incrustó en el alma del millonario. Su propio hijo, el heredero de un imperio, confiaba más en la humilde muchacha de Oaxaca que en él. El miedo y la urgencia aumentaron, y Alex sabía que ya no podía disimular. La tensión alcanzó su clímax cuando Alex contrató a un investigador privado para seguir a Isabela, descubriendo no solo su crueldad, sino su fraude financiero. La madrastra había estado desviando fondos de la constructora, creando un esquema turbio para asegurar su propia riqueza en caso de un divorcio. Ella no amaba el dinero de Alex, ella quería robarlo. Esta revelación solidificó la decisión de Alex. La mujer que había compartido su cama era una serpiente codiciosa que había intentado sabotear su empresa. Él no solo lucharía por su hijo y por Lupita, sino por la justicia en su imperio. Isabela, sintiendo que la soga se apretaba, hizo su movimiento más cruel. Intentó convencer a los empleados de la casa de que Lupita era una ladrona, esparciendo rumores sucios y calumnias, todo para desacreditar a la única testigo de sus abusos. La presión sobre Lupita se hizo insoportable. Ella solo tenía su palabra, su dignidad, contra el poder y la influencia de una mujer que podía destruirla con una llamada telefónica. El espectador sentía la ansiedad de la muchacha. El antagonista, en su desesperación, tramó su jugada final: adelantar el viaje al internado. Ella preparó las maletas de Ricardo, mintiéndole a Alex que solo era un fin de semana de adaptación, pero en realidad planeaba llevarlo a un lugar remoto para silenciarlo de una vez por todas. Alex tenía todas las pruebas, el video del abuso y los documentos de fraude, pero usarlas para proteger a su hijo y a Lupita significaría arriesgar su reputación, enfrentar un escándalo público que pondría en jaque su empresa y exponer su fracaso como esposo y padre a todo México. ¿Sería Alex, el empresario de acero, lo suficientemente fuerte para sacrificar todo lo que construyó por la verdad, o titubearía condenando a su hijo y a Lupita al peligro eterno? El teléfono de Alex vibró con un mensaje anónimo de su investigador. «Ella no va al internado, señor Rivas. Va a la frontera. Es una trampa». El peligro ya no era inminente, era actual. El joven rico ya estaba en el coche con Isabela, pensando que iba a una aventura de disciplina. Alex sintió el corazón encogerse de terror. Si perdía a su hijo ahora, después de haber descubierto la verdad, nunca se lo perdonaría. ¿Sería capaz el amor recién descubierto de Fernando y la reunión con su hija ser destruidos por el pasado, que ahora amenaza con manifestarse de forma devastadora?
¿Podría la astucia financiera de Isabela ser más fuerte que la justicia y la verdad que Lupita defendía con su vida? El tiempo se había agotado y el desenlace era inminente. Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre y si crees que el amor puede vencer cualquier mal. Impulsado por un amor y un sentido de justicia inquebrantables, el empresario de acero se desmoronó y renació. Alex ya no era el observador pasivo. La amenaza inminente a su hijo y a la mujer que había encendido su alma lo transformó en un agente activo de la justicia. El amor de Lupita lo había liberado finalmente de su propio vacío, impulsándolo a luchar por una verdad que valía más que todos sus millones. Movilizó todos sus recursos. En lugar de un jet a Nueva York, convocó una reunión de emergencia con su abogado y su consejo en la sala de juntas de su constructora. Su plan no era solo exponer a Isabela por abuso, era usar su inteligencia financiera y su conocimiento del mundo de los negocios para desmantelar por completo su esquema fraudulento. Su intervención no se trataba solo de dinero, sino de usar su poder para luchar por la justicia y el bienestar de los inocentes. Alex estaba listo para sacrificar su reputación y enfrentar el escándalo público, porque la vida y la alegría de su hijo y la dignidad de Lupita eran su única y verdadera riqueza. El enfrentamiento final no ocurrió en un juzgado frío, sino en un opulento hotel durante una cena de gala a beneficio de niños desfavorecidos, el escenario perfecto para desenmascarar la hipocresía de Isabela. Ella, vestida de seda y diamantes, intentó difamar a Alex y, crucialmente, a Lupita, susurrando que la empleada era una mentirosa emocionalmente inestable. Mi esposo ha perdido la cabeza por el estrés. Esta sirvienta, una humilde mujer de Oaxaca, lo está manipulando con historias de fantasía para robar nuestra fortuna, declaró Isabela con una sonrisa falsa y cruel a un grupo de inversionistas y miembros del consejo. En ese momento, Alex se levantó de su asiento. Su voz, que normalmente negociaba contratos de miles de millones de dólares, resonó con una autoridad inquebrantable que silenció el bullicio de la sala. Isabela, el único que ha perdido la cabeza aquí es el que confió en ti. Esto se acabó. El millonario no perdió tiempo en palabras. Proyectó en la gran pantalla de la cena de gala el video de la cámara oculta donde Isabela destrozaba el juguete de Ricardo y lo encerraba, privándolo de comida y amor. Las imágenes de la crueldad desatada, contrastando con el lujo de la cena, golpearon al público como un mazazo en el pecho. Hubo un jadeo colectivo. El murmullo se convirtió en indignación. Isabela gritó que las imágenes eran falsas, que eran un montaje, pero su rostro pálido y sus ojos desesperados revelaban la verdad. Alex no solo presentó la prueba emocional, continuó con el golpe de gracia financiero, presentando a su abogado con documentos que exponían el desvío de fondos de la empresa orquestado por Isabela. Ella no se casó conmigo por amor, sino para robarme. Ella es el cáncer que estaba pudriendo mi empresa y mi hogar, espetó Alex con una frialdad calculada. Luego, en el momento más dramático y emocionante, Lupita Flores, vestida con su sencillo uniforme de trabajo, se acercó al estrado. Ella, la heroína humilde, respiró hondo y miró a Isabela a los ojos. Yo no miento. Vi el miedo en los ojos del niño, vi el hambre, y vi cómo usted me amenazó con la cárcel para que callara. Su testimonio simple y lleno de verdad fue más poderoso que cualquier argumento legal. Era la voz de la justicia de los humildes confrontando a la tiranía de la codicia. La dignidad de Lupita se alzó triunfante sobre la crueldad. El clímax alcanzó su punto máximo cuando la policía, que ya había sido avisada discretamente por el abogado de Alex, se acercó a Isabela. Ella intentó huir, pero ya era demasiado tarde. La humillación pública fue total, y la derrota del antagonista fue clara y satisfactoria para el público, que había invertido su emoción en este momento de catarsis. El rostro de Isabela se transformó en pura rabia y desesperación, perdiendo todo rastro de su falso encanto. Sus socios se distanciaron, su plan se desmoronó, y ella fue llevada esposada. La ruina económica y social del antagonista era un hecho. Alex sintió un inmenso alivio. Él y Lupita se quedaron solos por un instante en medio del caos. Sus ojos se encontraron, llenos de gratitud y una conexión profunda. Se dieron cuenta de que habían luchado juntos por una causa noble. Las consecuencias fueron inmediatas y justas. Isabela enfrentó cargos por fraude y maltrato. El joven Ricardo, que había sido mantenido en secreto por Alex en una casa segura con una niñera de confianza, fue traído de regreso. Él ahora estaba libre de la pesadilla
y comenzaba a recuperar su salud y su alegría bajo los cuidados amorosos de su padre. Alex y Lupita se abrazaron en un rincón de la sala de juntas, lejos de las cámaras y los murmullos. No fue un abrazo de pasión, sino de liberación y promesa. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lupita, no de miedo, sino de una inmensa alegría y alivio. Usted salvó a mi hijo, Lupita, y me salvó a mí. Me enseñó el verdadero valor de la vida, dijo Alex, su voz ronca de emoción. Mi casa nunca fue un hogar hasta que usted estuvo en ella. Lupita le tomó las manos con una ternura que deshizo la armadura del magnate. Usted es un buen hombre, señor Alex. Solo estaba ciego. La justicia siempre llega para los que luchan con el corazón, y su hijo lo ama más que a todos sus negocios. Alex le propuso no solo matrimonio, sino una vida, un hogar de verdad. Quiero que seamos una familia, Lupita. Quiero aprender de usted todos los días. Quiero que usted sea el ancla de mi alma, la que me recuerde que la felicidad no se compra, se construye. Ella asintió, las lágrimas de alegría cayendo sin control. Era la liberación de toda la tensión acumulada, el momento en que dos almas, de mundos opuestos, se unieron por el destino y la bondad. El amor que redimía finalmente había triunfado sobre la riqueza que aislaba. El espectador sintió una catarsis emocional indescriptible. Todo el sufrimiento y la lucha habían valido la pena por ese instante de amor verdadero, validando la promesa de un final justo. Un año después, la escena no era la gran mansión vacía, sino una encantadora casa colonial en Coyoacán, en el corazón de la Ciudad de México. Alex había vendido la mansión de Polanco, declarando que era un monumento a una vida que ya no quería. La casa era más simple y acogedora, y por primera vez estaba llena de vida y de aroma a hogar. Lupita, ahora la amada esposa de Alex y la amorosa madrastra de Ricardo, cocinaba enchiladas, riendo mientras Ricardo, ahora sano y robusto, la ayudaba a mezclar la masa. Alex, con una sonrisa genuina que nunca antes había tenido, entró a la cocina, no con un traje de $5,000, sino con ropa cómoda, y abrazó a Lupita por la espalda. Había implementado un proyecto social para ayudar a niños víctimas de maltrato, una forma de usar su fortuna para la justicia, no solo para los negocios. Ricardo corrió a abrazar a ambos. La familia estaba unida, completa y libre de preocupaciones. Lupita y su familia en Oaxaca ahora tenían seguridad financiera, no por la caridad, sino por el amor. Alex le había comprado una casa a sus padres y apoyado a la comunidad, demostrando que la verdadera riqueza es compartida. El amor y la justicia habían prevalecido. Alex finalmente había encontrado su verdadero propósito y su verdadero hogar, no en los rascacielos, sino en la fuerza moral y el corazón cálido de Lupita. Ella era su estabilidad, y él, su libertad. El final feliz era completo, dejando al espectador con una sensación duradera de que el amor siempre encuentra la forma de triunfar y que la dignidad siempre vencerá a la avaricia. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo vibrar, déjanos saber en los comentarios qué parte te conmovió más y si crees que el carácter de Lupita fue más poderoso que la fortuna de Alex. Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que el amor siempre encuentra la forma de triunfar y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos los esperamos.